Además, de este momento surge un regalo de los dioses, porque a pesar de que no podía hacer llover, porque Enlil es más poderoso que Adad, que al fin y al cabo es un dios menor, a pesar de que no podía hacer llover, hizo caer durante la noche una humedad suave, es decir, creó el rocío, para que con esas pequeñas gotas los campos comenzaran a humedecerse mínimamente y produjeran la mínima cantidad posible de grano para que los hombres pudieran sobrevivir. La tercera y penúltima manera de atacar a los hombres de Enlil para acabar con ellos y con el ruido francamente molesto que comenzaban a hacer y que no le dejaban, repito, dormir, fue el del hambre. Los hombres se dice que en Mesopotamia comenzaron a devorar a sus propios hijos. Esto parece anecdótico y una broma, pero esto sucedía en la antigüedad. Esto se cuenta que sucedió, por ejemplo, en el sitio de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo. Se dice, es muy duro, pero es real, así pasaba. Se dice que cuando los romanos sitian la ciudad, las madres al parir, estamos hablando de un asedio y un sitio de meses, las madres al parir devoraban a sus propios hijos y se alimentaban de los bebés recién nacidos, porque no tenían otra cosa, o sea, los instintos más salvajes desatados, ¿no? Efectivamente fue lo que empezó a suceder en Mesopotamia, en la tierra de los dos ríos, pero de nuevo Enki, de nuevo Ea, protegió a sus favoritos, a sus esclavos al fin y al cabo, que necesitaba para poder prosperar, que necesitaba para poder seguir, bueno, pues en ese orden que estaba establecido. De manera que, sin que nadie se diera cuenta, y en la medida en que él era el señor de las aguas dulces, porque había matado a Apsu, no lo olvidemos, y poseía todos los peces de los ríos del mundo y sobre todo los del Tigris y el Éufrates, decide que por esos manantiales subterráneos que él también dominaba, los peces se colaran, podemos decir, ¿no? Y que alimentaran a esos hombres que estaban muriendo de inanición. Sin embargo, todos los intentos fracasaron por estas argucias de Ea. El último intento, el último lance del dios Enlil, fue el que acabó realmente con la humanidad, a excepción de unos pocos, y fue el propio diluvio. Fue el diluvio muy similar al de la Biblia, o el de la Biblia muy similar al de Mesopotamia, que cayó sobre el mundo o sobre el país de los dos ríos, ¿no? Como lo llaman actualmente en Irak. Efectivamente, este diluvio fue el intento definitivo para acabar con la vida de los hombres, fue el intento definitivo para acabar con la vida de esos esclavos rebeldes, y lo que se hizo fue prácticamente esto, fue precisamente esto, fue hacer caer una lluvia. No se especifica el número de días varía, ¿no? de un manuscrito a otro. Uno se dice que son 7, en otro se dice que son 40, igual que en la Biblia, pero en cualquier caso, estas aguas caen sobre la tierra y lo inundan todo. Se cuenta lo siguiente sobre este diluvio. Se cuenta que el propio dios Ea, el propio dios Enki, se acercó al mundo de los hombres y quiso avisarlos de lo que iba a pasar. Pero no podía avisarlos de una manera abierta porque había prometido al propio dios Enlil, a su hermano, al dios poderoso que había, pensado en esta argucia, le había prometido que no hablaría, era un juramento de silencio. De manera que lo que hizo, lo que se le ocurrió, esa argucia, fue acercarse a la casa de Atrahasis, un hombre especialmente inteligente, un hombre especialmente sabio, y un hombre que rendía culto de una manera especial a Ea, es decir, era su humano favorito, era su predilecto, era el hombre en el que él confiaba, no porque fuera especialmente bueno ni especialmente justo, como en la historia de Noé, sino simplemente porque era astuto, y simplemente porque le rendía culto a sí mismo, es decir, es un esclavo que me ama, ¿no? En la medida en que es un esclavo, lo tenemos oprimido y encima me ama y me rinde culto, pues bueno, mi deber es protegerlo y mi deber es decirle por lo menos que huya y que no muera, ¿no? De manera que se acerca a la tienda de cañas de Atrahasis y susurra a la pared de cañas. De esta manera, con esta argucia, el propio Ea evita dirigirse directamente a Atrahasis, es decir, no rompe su promesa, sino que se ha dirigido a la pared de cañas, tras la cual estaba Atrahasis escuchando lo que le decía Ea. Lo que le dice es exactamente esto. Dice Enki: pared, escúchame. Pared de cañas, presta atención a todas mis palabras. Echa abajo la casa, construye una nave, abandona las posesiones, busca la vida. Desprecia los bienes y salva el alma. Pon a bordo del barco la simiente de todas las criaturas vivientes. El barco que vas a construir, sus dimensiones serán iguales. En aquel momento, Ea, Enki, desaparece y Atrahasis recibe esa revelación a través de esa pared de cañas de que tiene que construir una nave, de que tiene que construir un barco que salve a él, a su familia, a la estirpe de todos los seres vivientes en la representación, ¿no?, de una pareja de cada animal, y además, algo que es muy diferente del relato bíblico, a una cohorte, podemos decir, prácticamente de artesanos, de orfebres y todas las riquezas que tienen. Aquí está la diferencia, ¿no?, que ahondaremos
brevemente después. Los resultados de este diluvio son, bueno, que la humanidad queda prácticamente esquilmada, quedan muy pocos, quedan solamente los que hay a bordo de esta nave, y se crea un nuevo orden mundial. Es decir, después de este diluvio, en el que mueren prácticamente todos, a excepción de Atrahasis, de su familia, y estos artesanos y esos animales, a raíz de esto los hombres entienden que, bueno, los seres humanos tienen que existir porque tienen que servirles, pero los seres humanos tienen que morir, tienen que envejecer y que tienen que acabar con, bueno, tienen que ser finitos, ¿no? De alguna manera, e inventan la muerte, e inventan el envejecimiento, e inventan sobre todo el trabajo forzado. A partir de ahora seréis siervos, y seréis siervos además que envejecerán y que morirán, y de esa manera haréis ruido. Tendremos que soportar el ruido, ¿no? Porque sois nuestros esclavos necesarios, pero por lo menos el ruido acabará un día en la tumba, dirían los dioses mesopotámicos. Perdón. Aquí surge la figura de Utnapishtim, como ven ustedes en pantalla. Este Utnapishtim es el nombre que el relato de Gilgamesh, que ya veremos a continuación, otro día quiero decir, es el nombre que se le da a Trahasis, que se le da al Noé babilónico mesopotámico. Este Noé, este hombre que salva a la estirpe humana, se le da el nombre, como decimos en Gilgamesh, de Utnapishtim. Por lo tanto, cuando hablemos de Utnapishtim, el siguiente día piensen ustedes que es Atrahasis, que no es otro, que es el mismo, que simplemente cambia su nombre porque cambia el relato, ¿no? Y porque son nombres, al fin y al cabo, como los nombres griegos, son nombres parlantes. Atrahasis significa, como hemos dicho, una cosa concreta y Utnapishtim significa otra, pero se refieren a la misma persona, ¿no? De manera que sucede lo mismo como cuando en la Biblia uno lee, por ejemplo, que Abraham, bueno, se empieza a llamar Abraham a partir de cierto momento y antes se llamaba Abraham, y que Jacob, pues se comienza a llamarse Israel a partir de cierto momento, pero es la misma persona. Lo que cambia es el trasfondo de ese nombre y el significado que ese nombre aporta a la persona. Y para acabar completamente con esta conferencia, ¿no? Bueno, pues me gustaría hacer una comparativa rápida entre la perspectiva judeocristiana, bíblica, y la perspectiva mesopotámica de este diluvio. Hemos hablado de la creación del mundo y de esas diferencias de la creación del hombre, ¿no? Pues un hombre que es fruto de la sangre de un traidor y de la arcilla, o fruto de la sangre y de la carne mezclada con la arcilla, perdón, de un ser que no sabemos muy bien lo que es We-Ilu, que es un dios que no sufre ni siquiera cuando lo matan, es decir, ni siente ni padece, con respecto a esa creación del hombre en el mundo judeocristiano, bueno, pues que se le insufla el alma divina y un hombre que se crea a semejanza de Dios y sin ningún tipo de intervención violenta ni de una intervención que exija la sangre. Bien, las diferencias clave entre los dos relatos del diluvio, como hemos dicho, salvando esas dos del mundo y de los hombres, del relato del diluvio, son las siguientes. En el primer relato, el segundo por tiempo, ¿no? Por cronología, el relato bíblico, tenemos un detalle que es importantísimo. Es un detalle que se nos pasa a menudo cuando leemos la Biblia o cuando rememoramos estos pasajes, y es el del antropopatismo, es decir, es el del dolor de Dios. Se dice que cuando Dios manda el diluvio en la Biblia, y he traído aquí el fragmento exacto, cuando Dios manda el diluvio en la Biblia, Dios siente dolor en su corazón y manda el diluvio. En ningún momento en el mito mesopotámico se dice que los dioses sientan dolor, sino que simplemente es que no pueden dormir. Es que no pueden soportar ya a esos seres que no paran de montar fiestas, ¿no? Y de procrear, y bueno, pues son realmente insoportables y son molestos. No hay ese antropopatismo, es decir, no hay ese dolor profundo de Dios, no hay ese humanismo, entre comillas, o esa humanización, mejor dicho, del Dios creador. También, algo en lo que se diferencian es que en el relato bíblico, los hombres son castigados por su maldad, se dice, es decir, por un motivo moral. Son castigados por esa maldad y son castigados por esa dureza de corazón. Mientras que en el relato, como ya hemos visto, mesopotámico, es por el ruido, es por algo simplemente que causa molestia. Aparte de esto, encontramos que la diferencia principal, diría yo, es que el diluvio enviado por los dioses mesopotámicos y sobre todo el perdón posterior a los hombres y a la humanidad es simplemente por una necesidad de culto y porque tienen hambre. Es decir, ahora lo leeremos a continuación, pero cuando acaba el diluvio mesopotámico, los dioses dicen que estaban hambrientos y que se pusieron o que se arremolinaron alrededor del humo del sacrificio como moscas. Es decir, son seres que necesitan comer y que van a la comida, como moscas, como animales, mientras que el perdón y el fin del diluvio en la Biblia, bueno, pues depende del juicio de Dios, ¿no? Cuando Dios decide que el castigo ha sido suficiente y decide, bueno, pues que no lo volverá a hacer más. O sea, es un juicio consciente y es una decisión racional. No es porque Dios tenga necesidad de salvar a los hombres, porque en principio el Dios judeocristiano no tiene necesidad de nada porque es autosuficiente y es eterno.
Otra de las diferencias es que para referirse a este diluvio, para anunciar este diluvio a los hombres, el Dios de la Biblia se dirige a Noé directamente. Habla con el hombre. Y en la medida en que habla con el hombre, establece una alianza directa con el ser humano. Mientras que en el mito mesopotámico es Ea, mediante mentiras y argucias, el que habla con Atrahasis a través de la valla de su casa. Es decir, es un engaño. Podemos decir que es un sí para salvar a su humano favorito, pero no deja de ser una argucia, es decir, no hay un amor de fondo, ¿no? No hay ningún tipo de alianza. Otra de las grandes diferencias, y todas estas diferencias las estoy apuntando porque hay mucha gente, como he dicho, que dice simplemente que es una copia del Atrahasis, el relato bíblico, pues vemos aquí que realmente no lo es tanto, y con esto acabamos ya, es que la justicia moral se enfrenta al control de plagas puesto en el mundo mesopotámico. Es decir, simplemente se han expandido demasiado y hay que acabar con ellos, mientras que en el relato bíblico es por justicia moral, es por justicia, por lo que hay que castigarlos. Penúltimo, la familia, los animales, son los únicos que montan en la barca, en el arca de Noé. Sin embargo, en el mundo mesopotámico, además de la familia y los animales y del propio Atrahasis y su gente, montan también, como hemos dicho, artesanos, oro y riquezas para seguir con la prosperidad de ese mundo. Es decir, se pone el acento, se pone la tilde también en las riquezas y en lo material, mientras que en el relato del diluvio judeocristiano esto pasa francamente desapercibido. O sea, no se dice en ningún momento que subieran con sus posesiones. Y por último, y algo que me parece muy poético y muy hermoso, es que hay un signo, hay una marca que es el de la alianza, que es el del perdón de Dios a los hombres en el relato bíblico. Es el arco iris. Cuando se dice que acabó el diluvio y que Dios estableció en el cielo el signo de su perdón, el arco iris. Y se dice que Dios puso en el cielo su arco. Bueno, muchas veces no entendemos, ¿no? ¿Cómo que arco? Que una señal. No, el arco es el arco de guerra. Es el arco que lanza flechas y que acaba con la vida del enemigo. Es el arco que indica que Dios está luchando. En la medida en que Dios cuelga ese arco en el cielo, de igual manera que un cazador jubilado, ¿no? de su labor de cazador, podemos decir, cuelga la escopeta de la chimenea y no la vuelve a usar, significa que su labor de destrucción, en el caso de Dios, ¿no? Que su labor de ataque ha cesado. Es decir, nunca volverá a suceder esto. Es decir, os he castigado, pero esto no se volverá a repetir. Y cuando llueva, recordad que no sucederá el diluvio de nuevo, que esto no es un castigo, sino que es una bendición, porque mi arco está colgado de las nubes y yo no estoy en guerra, sino que he establecido una alianza con el hombre a través de Noé, a través de ese contacto íntimo. Con esto simplemente acabo y me gustaría acabar con ese pequeño relato, y ya finalizamos, diferente del diluvio mesopotámico y del diluvio bíblico. Dice lo siguiente el diluvio mesopotámico. Cuando llegó el séptimo día, Atrahasis sacó una paloma y la soltó. La paloma se fue, pero retornó, no habiendo encontrado dónde posarse, y volvió a él. Luego sacó una golondrina y la soltó. La golondrina se fue, pero retornó, no habiendo encontrado dónde posarse. Volvió a él, y finalmente sacó un cuervo y lo soltó. El cuervo se fue, vio que las aguas retrocedían, comió, graznó, se alejó y no regresó. Entonces hice salir, dice el propio Atrahasis, a todos hacia los cuatro vientos y ofrecí un sacrificio. Vertí una libación en la cima de una montaña. 7 y 7 vasijas rituales preparé, y bajo ellas amontoné caña, cedro y mirto. Los dioses olieron el dulce aroma. Los dioses olieron el dulce aroma del sacrificio, y se amontonaron como moscas alrededor del oferente. ¿Ven ustedes la diferencia? Último texto, final de la conferencia, con el diluvio judío, con el diluvio de la Biblia. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, como hemos dicho. Pero Noé halló gracia ante sus ojos. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y cuando acaba el diluvio, dice Dios, y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el arco de guerra, el cual será por señal del pacto entre mí
y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente, de toda carne, y no habrá más diluvio, de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, aquí estamos. Venga, pues ahora podemos efectivamente hacer algunas preguntas, los que estáis presencialmente y los que estáis online, ¿eh? Entonces, voy a ver si aquí... Sí, voy a ponerlo aquí, Roberto, y... Vale. He echado en falta esa gran sesión con la presentación del conferenciante. Bueno, Roberto es muy conocido, ya sabéis que Roberto es una persona que lleva colaborando con Raíces desde justo después del verano, ¿no? Yo creo que fue la primera, ¿no? La primera vez que estuviste aquí una temporada con nosotros. Fue precisamente en mi Roberto santo. ¿Eh? Sí, sí. Desde el sí. Os cuento brevísimamente, Roberto es una persona que tiene una formación muy interesante, porque tiene la formación de las ciencias, la biología y la formación de las letras. Él estás ahora mismo terminando el grado de traducción e interpretación árabe y francés, domina muchas lenguas orientales también, ¿eh? El árabe te manejas ahí con el persa, estás ahí también trabajando ahí el arameo, el hebreo, has conocido, has vivido, estudiado y has estado en muchísimos de los países del próximo, medio y lejano oriente. Yo siempre cuento que he tenido la fortuna de leer, por ejemplo, porque de cada uno de estos viajes hace un diario, y me estoy acordando cuando vi el río Oxus, también de tu primera llegada hacia la 1 de la madrugada desde el desierto, no sé si de Tayikistán o alguna de estas repúblicas centroasiáticas, atravesando el río Oxus hasta la frontera con Afganistán, donde te estaban esperando con los brazos abiertos 4 talibanes o 5 que no sabían nada, y de repente aparece ahí un ser que se mueve sobre el puente, y en un buen árabe les dijiste que venías en son de paz, ¿no? Y al tener el dominio de estas lenguas puede comunicarse directamente en sus lenguas, no en la lengua de un, vamos a decir, extranjero, en inglés o en francés, sino en sus propias lenguas, ¿no? Y que lo estudia mucho, ¿no? Y que tiene pues ese gran interés en todos estos mundos, ¿no? Y que tiene, bueno, también quiero decir una cosa, porque objetivamente Roberto se expresa muy bien y con 16 años escribió su primer libro, un libro que me parece que es precioso, El Quijote sin tiempo ni edad. Pues nada, un joven sobradamente preparado que nos ha dado esta sesión. Muchas gracias. Una pequeña presentación de Roberto, me deja muchas cosas en tintero, pero bueno. ¿Estos mitos están relacionados con alguna civilización o época específica o son comunes a lo largo de la historia? ¿Hay algún mito creacional mesopotámico de la época de bronce temprano específico o comunes a lo largo de la historia? Tú conoces también muy bien toda la mitología bíblica, la mitología del hinduismo, del budismo. A ver qué nos puedes decir. Bueno, efectivamente, el motivo, que yo sepa, es desconocido, ¿no? Pero en muchas culturas, no solamente mediterráneas, existe, o no solamente del ámbito mediterráneo, existe este mito. Existe el mito del diluvio. Yo he oído teorías de lo más peregrinas y teorías que, francamente, podrían ser posibles, ¿no? En cuanto a qué fue esto. Efectivamente, hemos dicho que la época de estas epopeyas, entre comillas, ¿no? De estos relatos, es el Enuma Elish más reciente y el Atrahasis más antiguo. Atrahasis alrededor del 1600 a.C., el Enuma Elish alrededor del 1100-1200 a.C. Sin embargo, cuando vimos el ciclo del hinduismo, vimos también que había un tipo que se llamaba Manu, se llamaba así el hombre, y fue efectivamente el primer hombre, y fue también el protagonista del diluvio. O sea, esto se repite.
Además, bueno, claramente el relato bíblico sucede o llega a nosotros por un contacto con el mundo mesopotámico, ¿no? Con ese exilio. Pero bueno, ellos le dan su toque, como hemos visto. O sea, es muy diferente la relación del dios judío-cristiano a la relación que tienen los dioses babilónicos con sus esclavos, que son los hombres. Es muy diferente. Pero al fin y al cabo, el contexto, o sea, donde ellos escuchan por primera vez esa historia y la adaptan a su modo de entender a Dios, es en Babilonia, es en Mesopotamia. Sin embargo, como decíamos, en la India también existe y en muchas otras culturas también existe. Entonces, la verdad es que apuntaría a que son mitos bastante transversales a lo largo de la historia y de la geografía de la humanidad. Porque no solamente estamos hablando de tiempo, sino que estamos hablando de puntos muy lejanos en el mapa. Obviamente, hemos dicho también en el ciclo del hinduismo que la mitología hindú, por ejemplo, y la mitología greco-romana, griega, ¿no? Mejor dicho, porque es más antigua, en lo relativo a este asunto, pues está muy relacionada. Y está muy relacionada porque los dos son pueblos realmente indoeuropeos. Y que los indoeuropeos que vienen de Asia y acaban llegando hasta Europa, pues traen sus mitos y van variando conforme van pasando por ese periplo maravilloso, pero realmente traen esos mitos. Puede que tenga algún tipo de herencia de este mundo pasado, podemos decir, indoeuropeo, ¿no? Incluso indoiranio. Pero realmente apuntaría más a eso, apuntaría a mitos transversales de la historia y de la geografía del ser humano. Fenomenal. Al fin más. Estos relatos mitológicos eran un reflejo de los valores morales de estas civilizaciones mesopotámicas o solo son la forma que tienen de entender el origen del todo. En otras palabras, ¿cuál es su carga más simbólica? Vale, bueno, yo ayer di una conferencia sobre Averroes y dije algo que voy a repetir ahora. Y es que en la Biblia se dice, bueno, al margen de que alguien crea o no crea en el cristianismo, la Biblia es un libro importantísimo para nuestra civilización. O sea, y uno lo puede abordar desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde la fe, desde la historia, como podría leer a Tito Livio, pues alguien puede leer también la Biblia y analizarla. Pues si la analizamos desde el punto de vista de la fe, que es el opuesto, podemos decir, se dice en un libro, además muy cortito, muy pequeño, del interior de la Biblia, el libro de Job, dice el protagonista, que es Job, yo no conocía a Dios, pero a partir de ahora que se me ha manifestado, sé quién es, ¿no? Bueno, pues efectivamente yo creo que los libros sagrados sobre todo y los libros en general y el conocimiento plasmado de toda civilización pone de manifiesto y pone por escrito sus valores. Es decir, mucha gente, muchos estudiosos estudian la Biblia, valga la redundancia, solo para esto, ¿no? Y estudian, por ejemplo, los apócrifos del Antiguo Testamento, para ver qué mundo cultural tenía Jesús en su cabeza. Estamos hablando siempre de historiadores puramente analíticos, ¿no? Que no tienen por qué ser cristianos, pero saben que Jesús es una figura histórica y que quieren saber qué tenía en su cabeza de hombre y estudian los apócrifos, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Pues sucede lo mismo aquí. Con estos libros sagrados del Enuma Elish y de la Trajasis, yo diría que obviamente esto no es un cuento que se inventan, ¿no? Pues para leerlo a sus hijos de noche, sino que esto es un mito que explica el mundo y el mundo lo explicamos en función de lo que tenemos dentro de nosotros, como personas y como civilización. Y además esto no lo tenía la gente en su casa, obviamente, sino que estos textos se leían en ceremonias concretas, además algunos solamente una vez al año, en un punto concreto, en el más sagrado y central del mundo, que era el templo bueno, el templo central de Babilonia, ¿no? Del dios Marduk. O sea que yo diría que tanto en la política como en la literatura, la política también, lo que vemos son reflejos de los propios componentes de la sociedad. Entonces yo diría, apuntaría que sí, a que realmente esa visión del ser humano en Mesopotamia, ya me gustaría verlo, ¿no? Y poder viajar en el tiempo y comprobarlo, pero mana, o emana, mejor dicho, de esa visión de seres esclavos al servicio de los dioses que tenían ellos. Me voy a pedir, Michel, porque estoy oyendo hablar. Quedar en los participantes. En los participantes. Participantes, alguno que tenga abierto el micro. Silenciar a todos. Silencias también a Roberto. A ver. Por ahí hay algunos abiertos, mira. Cierra eso. Cierra eso. Cerramos. Este también. Menos user, el user es el Roberto, ¿eh? Yo no. A ver ahora. Ahora sí, ¿no? Sí, ese lo es. Vale. Vale. Hay una pregunta. Fenomenal. O sea que el Dios del Antiguo Testamento es superior moralmente a los dioses primigenios y la civilización judeocristiana que nace de él también. Miremos el Oriente Medio. Esto, sí, además ahora mismo hay mucho lío
en el mundo, ¿no? Ujú. Vale, bueno, esto nos pregunta, es afirmación, ¿no? Entiendo, o sea, pero no lo sé si... ¿no? Eso es una reflexión de Elena, o sea que está hablando de el Dios del Antiguo Testamento, la civilización judeocristiana, Oriente Medio. No sé si querías ahí comentar tú alguna cosa, Sí, bueno, Roberto. sí, simplemente como hemos dicho antes, ¿no? Esto se puede analizar desde la fe o desde la historia, simplemente. Desde la historia, yo soy cristiano, pero si hablo desde la historia, me parece que moralmente, en el aspecto moral, el Dios del Antiguo Testamento y del cristianismo y judeocristianismo es un Dios mucho más complejo, desde el punto perdón, de la moralidad, que los dioses babilónicos, que al fin y al cabo moralmente no son nada. Quiero decir, necesitan un esclavo que trabaje para ellos, pero profundidad moral no tienen ninguna. Se asustan cuando ven a los dioses conspirar contra ellos, se asustan cuando ven el diluvio, tienen hambre, o sea, una profundidad moral y una profundidad casi filosófica es prácticamente nula, ¿no? Y se mueven por instintos igual que el hombre. Sin embargo, esa profundidad y esa espiritualidad propia del judeocristianismo me parece, y sobre todo el cristianismo, me parece muy remarcable. Y me parece, bueno, pues que brilla entre las filosofías o las religiones contemporáneas a ellas. ¿Tenemos, ¿Tenemos alguna pregunta entre los que estáis aquí presencialmente? Que luego la repetiré luego yo. Entonces entiendo que este libro habla de la creación, pero no imprime ninguna norma ni de comportamiento ni directriz que tengan que seguir. No sé si has oído la pregunta, Sí, Roberto. sí, la he oído bien. Sí, a ver, este mito no es que sea el único libro que tienen. O sea, esto es un mito simplemente que explica cómo surge el hombre y la mujer, ¿no? Y cómo surge el mundo y el cosmos. Entonces, bueno, es que, como hemos visto, estos dioses realmente son bastante amorales. O sea, no inmorales, sino que son amorales. O sea, están al margen de la moralidad humana y no tienen nada que ver. Y el ser humano les importa en la medida en que necesitan un esclavo. O sea, si, no sé, si yo soy un señor feudal y de repente se mueren todos mis súbditos, pues no es que los quiera, es que ¿cómo? ¿No? Pues yo creo realmente que es una relación muy parecida. Efectivamente, yo creo que esa relación es solamente de necesidad, es una relación solamente de utilitarismo. Me parecería, vamos, creo, sí, no sé si he respondido a tu pregunta. No os oigo. Oyes, Roberto. Ahora sí, ahora sí. Vale. Bueno, a mí me llamó bastante la atención el hecho de que haya tantas mitologías en las cuales la creación, a través de Soledad García, ese hombre tan teático, observado. Bueno, me recuerda un poco también a algunas teorías de biología que hablan sobre cómo los principios de la Biblia se forman por la unión de moléculas orgánicas a moléculas de arcilla, a cristales de arcilla, y cómo de esa forma pudieron surgir los primeros organismos que podríamos llamar vivos, ¿no? Bueno, eso simplemente yo creo que es una casualidad, pero el hecho de que haya tantos mitos con ese hombre cerámico, ese hombre hecho de barro, tiene alguna relación con el hecho de que estas mitologías puedan surgir durante el neolítico, ¿no? O simplemente que lo hago lo que puedes modelar y hacer alguna forma, de algo físico. Si ha habido algún análisis o algo sobre el tema que ha comentado. Sí. ¿Has escuchado la pregunta, Roberto? Sí, he oído. Bueno, sería sobre todo la pregunta, ¿no? Lo primero la reflexión y la segunda sería la pregunta de si está relacionado que esto surja en el Neolítico, ¿no? En épocas adyacentes con que sea un hombre de arcilla. Bueno, yo apuntaría que sí, realmente, porque, como hemos dicho, todo esto surge o emana de la comprensión del mundo que tienen sus escritores o sus creadores, ¿no? De estas historias y de estas epopeyas, o al menos de la comprensión del mundo que tienen los que las perpetúan con la tradición oral. Efectivamente, si yo con lo que trabajo es el barro, y la madera, bueno, pero sobre todo el barro, ¿no? Porque es más moldeable, y lo que yo puedo crear es algo con barro,
En mi mente surgirá un Dios creador que crea con barro. O sea, no puedo imaginar algo que en mi mente no existe. No puedo imaginar algo que en mi mente no se haya establecido, ¿no? Anteriormente. Pues sí, yo diría que sí, tiene bastante relación. Y aparte, yo apuntaría que el simbolismo de esto, aparte de lo meramente histórico, el simbolismo es que la arcilla se quiebra. O sea, los dioses son imperecederos, son no morideros, ¿no? Como diría Agustín García Calvo en su traducción de la Ilíada, los no morideros, pues efectivamente los hombres que son morideros y que acaban se asemejan a la arcilla, que se rompe, que se deshace, que cuando entra en contacto con el agua se corrompe y se queda inservible. De hecho, si recordamos algunos mitos, entre comillas, ¿no? Algunos relatos bíblicos, por ejemplo, el de Daniel, del siglo II antes de Cristo, se habla de una figura, de un sueño que tiene Nabucodonosor, ¿no? Y que hay una figura con los pies de barro. Significa que el imperio está cayendo, o sea, que el imperio está asentado sobre la nada, sobre lo perecedero, sobre lo que se quiebra. Y podemos apuntar, según también con su reflexión, asentada en el pasado. Es decir, aquí no hay metales, aquí no hay ningún tipo de trabajo más moderno para el que lo escribe, sino que lo único que hay es barro. Entonces yo apuntaría a lo simbólico, a esto y a lo histórico por lo que usted ha dicho. Fenomenal. Ahí habría que apuntar, él también habló de la madera, hay otros mitos en los que son árboles los que se convierten en primero que la primera mujer, hay un mito nórdico por ahí también. Y creo que en Sudamérica también hay algunos de estos. Y luego, pues claro, la alfarería, porque muchos alfareros, la creación del hombre a partir del barro, pues es el origen más antiguo del mundo no es el que pensáis, es la alfarería, realmente. Tenemos también una conferencia también que tenemos que dar sobre el nacimiento de la agricultura, cómo surge la agricultura. Eso será otro tema. Sí, sí. Y aquí una última petición. ¿No? ¿Podría recomendar bibliografías sobre mitos mesopotámicos de fácil lectura para quienes no somos historiadores ni expertos en la materia? A lo mejor esto, Roberto, si quieres, Ujú. me lo envías, lo Vale. piensas y lo ponemos ahí.